Según la autora, la diferencia entre el lenguaje hablado y escrito es simple si es que se reduce a explicarlo por medio de la modalidad sensorial. El lenguaje hablado serían todas aquellas palabras que emitimos con nuestra garganta y boca y son escuchadas por nuestros oídos. Mientras tanto, el lenguaje escrito sería todo aquello que es escrito y leído con los ojos. Para definir con mayor complejidad la diferencia entre el lenguaje escrito y el lenguaje oral, se cita a diversos autores en el texto. En primer lugar, menciona la doctora argentina Anna Teberovsky, especialista en temas de lectura, escritura y enseñanza. Teberovsky afirma que el lenguaje hablado es natural e innato del ser humano, mientras que el lenguaje escrito es una extensión del oral, y define la escritura como la simple transcripción del oral. Por otro lado, define el lenguaje hablado como erróneo y no normativo, debido a su espontaneidad. Como podemos observar, la postura mencionada propone que el lenguaje oral y escrito son dos ideas enfrentadas. Sin embargo, en el texto se citan otros autores que nos dan una visión más amplia y complementaria de estos dos términos. El autor Wallace Chafe define el lenguaje oral y escrito como dos modos de discursos diferentes en complejidad y en organización. Sin embargo, dicho autor utiliza términos como lo propiamente oral y lo propiamente escrito para delimitar las diferencias específicas entre cada uno. Según Wallace, la práctica del lenguaje hablado es mucho más simple y fragmentado. Esto se debe a que propone que el habla se da en lo que él denomina una unidad de idea. Por lo tanto, el lenguaje oral es equivalente a una unidad de idea por cada 2 segundos, a diferencia de lo escrito, que es un proceso 10 veces más lento. Por otro lado, afirma que el lenguaje escrito es menos fragmentado e integrado, ya que suele utilizarse un lenguaje formal que cuenta con diversas normas gramaticales y sintácticas. También afirma que el lenguaje escrito es mayormente descontextualizado, ya que no se puede apreciar o distinguir rápidamente en el contexto en el cual se produce el mensaje, además de no ser relevante en todos los casos. En cambio, el lenguaje hablado, debido a ser presencial, se puede distinguir fácilmente el contexto en el cual se da. Wallace Chafe señala 6 diferencias estructurales entre oralidad y escritura. En primer lugar, afirma que el lenguaje oral se disipa mucho más rápido que el lenguaje escrito, ya que el lenguaje escrito queda una evidencia de lo que se quería decir. En el sonido solo se puede recurrir a la memoria. De la misma forma, reconoce que por más que hayan tecnologías que puedan almacenar el sonido, son tan recientes que aún no pueden cambiar la naturaleza del lenguaje oral. Diferencias en el tiempo. El tiempo en el cual se produce el habla puede variar según las circunstancias y los hablantes. Sin embargo, se produce en un mismo rango, el cual es más rápido en el lenguaje escrito. No obstante, la lectura, que es un derivado del lenguaje escrito, es potencialmente más rápido que el habla. La espontaneidad frente al trabajo y el trabajo deliberado. Respecto a esto, el lenguaje oral es mucho más espontáneo en relación al lenguaje escrito. Esto se debe a que en muy pocas ocasiones las conversaciones son planteadas o corregidas antes de ser realizadas. Por otro lado, la escritura sí es un medio en el que puede ser corregido y pensado, tanto durante su realización o después de esta, con el fin de que llegue de la manera más entendible y gramaticalmente correcta a su receptor. Es precisamente esto lo que genera la pérdida de espontaneidad en el lenguaje escrito. Por otro lado, encontramos la riqueza métrica. El habla cuenta con diversos recursos como la entonación, la tonalidad de la voz, los cambios en el tiempo, entre otros, que enriquecen la métrica del lenguaje. A diferencia del lenguaje escrito, el cual, que por más que posea recursos de separación y entonación como el punto, coma, tilde, signos de exclamación, no logran la expresividad que tiene la oralidad. Así también define la naturalidad. Respecto a la naturalidad, podemos decir que el lenguaje hablado es una habilidad innata del ser humano, puesto que no requiere de un aprendizaje especial. En cambio, la escritura sí requiere ser enseñada y toma tiempo y dedicación de aprenderla, además de haber surgido en un tiempo determinado de la evolución del ser humano, y cuando esto se produjo fue restringidas a pequeñas élites a lo largo de la historia. Esto se puede reflejar en una monarquía, donde solo quienes pertenecían a esta podían acceder al privilegio de la escritura. En cambio, el pueblo en general no gozaba de esta actividad.
Sin embargo, todos podían participar de hacer uso del lenguaje hablado. Por otro lado, está la situación frente a lo no situacional. El lenguaje hablado te da la posibilidad de intercambio inmediato de roles entre hablante y oyente, además de que los participantes en la mayoría de los casos comparten espacio y tiempo, con excepción de aquellas veces que utilizan algún avance tecnológico como el teléfono, lo cual permite comunicarse compartiendo el mismo tiempo, pero no el espacio físico necesariamente. En cambio, el lenguaje escrito permite que el mensaje sea preservado por largos intervalos de tiempo y espacio, pero no es posible una interacción directa entre los participantes. Asimismo, cita a la autora Deborah Tannen, quien afirma que el paradigma del oral y lo escrito repiten otros paradigmas que ayudan a contrastar estrategias discursivas desde varias situaciones, incluyendo conversaciones narrativas, respuestas estéticas, entre otros. Para el autor es relevante que lo escrito y lo oral no sean antagónicos, sino que se comprendan y que se determinen en qué contextos pueden manifestarse e interactuar entre ellos. Tannen, mediante su investigación, afirma que no existe un grupo que sea particularmente oral o letrado, sino que siempre depende del contexto y la situación del sujeto. Por otro lado, afirma que siempre el lenguaje escrito será mucho más formal que el lenguaje oral. Según una investigación realizada por Deborah Tannen, en la cual se proyectó una misma película tanto para griegos como para americanos, y se les pidió que generaran un reporte, ya sea oral o escrito, se llegó a las siguientes conclusiones. Los escritores mostraron mayor complejidad en sus narrativas y los eligieron ya que tenían mayores similitudes entre ellos. Por otro lado, tanto las narrativas escritas como orales tienen como una fuente previa una narrativa oral. Finalmente, los griegos y los hablantes, más que los americanos y los escritores, interpretan los elementos encontrados en la película. Esto se debe a que el hablante busca dinamizar la narrativa de la historia por medio de estas interpretaciones, evitando recurrir a un aprendizaje sectorizado y escolarizado.